próximo y que tienen que ver con la realidad de esta Argentina de hoy que seguramente todos ustedes conocen. Bueno, eso en números. Nuestros invitados que están aquí con nosotros y les agradecemos muchísimo. A Miguel Fernández Pastor, gracias por venir. Y a Germán Muiño, también economista del CEPA. Gracias, Germán. Bienvenido. Gracias, empiezo por Miguel, comienzo por Miguel, porque la verdad es que el tema jubilados, ANSES, PAMI, hubo algunas referencias del presidente de la Nación, todos recuerdan seguramente esa referencia a los jubilados y el celular y la posibilidad de recibir recetas a través del celular como una realidad que representa a lo que son los jubilados de hoy, ¿no? O los adultos mayores de hoy. ¿Cuál es la primera opinión sobre esto? Lo del celular es una nimiedad, en verdad, porque en definitiva, para aquellos que somos viejos, el uso del celular, primero hay que tenerlo, efectivamente, porque tiene un costo, y además de tenerlo hay que entenderlo, y en general cuesta bastante. Pero yo creo lo grave de lo que dice el presidente en esa misma frase es que el PAMI es una empresa. Y me parece que esa definición como empresa del PAMI es terrible, porque lo que está significando que tiene que producir ganancia, que tiene que producir rentabilidad, y en realidad lo que tiene que hacer la obra social es dar servicio, cubrirle a la gente, las necesidades. El Estado tiene que aportar allí para lograr una mejor participación. De hecho, parte de las políticas que anuncia Alberto Fernández justamente están relacionadas con los medicamentos gratuitos a los beneficiarios de PAMI. Yo digo, para que la gente tenga una noción, los medicamentos gratuitos de PAMI, solo los de PAMI, implican una jubilación mínima 1.609 pesos. Es decir, es una cifra muy importante cuando vos estás hablando de una jubilación de 12.500. Entonces estás hablando de más de un 10%, casi un 15% de la jubilación. Es decir, tiene un altísimo impacto. Entonces, minimizarla así como empresa, en realidad es natural, porque desde su visión es una empresa a la cual hay que ajustar constantemente para que el flujo alcance para pagar, y en realidad es una política de Estado que uno tiene que distribuir a partir de esas circunstancias. Algo tan simple como darle a los adultos mayores que han trabajado toda su vida un buen pasar en los últimos años de su vida. O sea, algo tan simple como eso, ¿no? Más allá de que los números cierren o no, es una decisión concreta que, bueno, en este caso, en el caso de este gobierno, ya sabemos por diferentes medidas que ha tomado que no es el punto a seguir, ¿no? Yo diría más que restituirle los derechos perdidos, porque en realidad hay que tener en cuenta, y esto es fundamental, que todo jubilado, incluido quien habla, se siente un trabajador, que a lo mejor en la actualidad ya no estás prestando el servicio en forma directa, o a lo mejor lo estás haciendo, pero se siente un trabajador, y el trabajador tiene un tipo de dignidad muy especial, que es el sentirse con su propia capacidad de ganarse su peculio, de mantener su familia. Y entonces esa dignidad de que te falte, de que tengas que estar haciendo carta de pobreza para que te den un medicamento, o que tengas que justificar por qué tenés un auto de 8 o 9 años de antigüedad, me parece que es una indignidad, porque en definitiva de lo que se trata es de la vida de esa persona que construyó, como todos los que construimos. Y obviamente cuando uno llega viejo es cuanto más patrimonio acumula, porque va juntando. Y entonces ese juntar hace que tengas patrimonio. Si a vos te bajan los ingresos en forma brutal y te quitan los medicamentos, la pobreza, quedás pobre en una casa de cristal. Y entonces eso hay que entenderlo en el sentimiento del trabajador, que le cuesta realmente mucho salir a mendigar. Germán Muiño, economista del CEPA, recién lo presentaba. Bueno, hay mucho para hablar del tema económico, ¿no? Porque mañana se van a conocer datos de inflación septiembre, y se espera que sea una cifra elevada, pero, Germán... Sí, sin duda, el dato de inflación estimamos que va a estar en el orden del 6%, lo cual obviamente que para un mes es un número elevado. Tengamos en cuenta que en la región gran parte de los países tiene una inflación por debajo de eso anual, ¿no es cierto? Entonces es realmente un número muy elevado. El tema es que la interanual probablemente no tenga un movimiento. ¿Por qué? Porque la inflación de septiembre de 2018
fue del 6,5, con lo cual ese es el número que sale para calcular la interanual y entra la de septiembre de 2019 y por eso es que en la interanual no vamos a ver no va a tener un tanto crecimiento, impacto. seguramente se mantenga en el 54,5 actual. Claro. Pero se conocieron también estimaciones respecto del año próximo, de lo Sí, que puede ser la inflación que herede, bueno, el próximo presidente. Bueno, de la hoy el Nación. Fondo Monetario Internacional sacó sus predicciones de 2019 y 2020 para el mundo con las correcciones y llamativamente es la primera vez que a la Argentina no le subestima los datos, ¿no? Porque para 2019 le da un 57,3 de inflación y recordemos que durante todo el periodo de asistencia al gobierno de Cambiemos, el FMI siempre todas sus predicciones se equivocó y por mucho hacia la baja, ¿sí? Y llamativamente también da un número muy elevado para 2020 del 39% interanual y de un 51% promedio para el año que viene, con caída del producto el año que viene y caída del producto este. Es la primera vez que el Fondo Monetario hace una estimación tan alta en la Argentina desde que está asistiendo al gobierno de Cambiemos y paradójicamente se da ante un casi seguro cambio de gobierno, ¿no? Gobierno que, de confirmarse el resultado de las PASO, aseguró que va a buscar renegociar en otros términos con el Fondo Monetario. O sea, queda como una forma de presionar al entrante gobierno por parte del Fondo Monetario. Evidentemente una relación distinta, ¿no? Y también si pensamos en lo que han sido otros momentos de la República Argentina en relación con el Fondo Monetario Internacional, cada uno desde casa podrá sacar las conclusiones de si la relación distinta, bueno, es mejor o es peor, ¿no? Porque ahora mostrarnos tan amigos del Fondo Monetario Internacional nos llevó a la situación económica en la que estamos hoy. Sí, que además, sin duda, ahora, pero el Fondo ya está mostrando las cartas de qué es lo que piensa hacer en esa eventual negociación, ¿no es cierto? En esa nueva relación. Acompañado, decía yo, todo esto, y tiene que ver con los indicadores, con una nueva caída de consumo. Y sí, sin duda, si vos tenés que crecen los precios en estos niveles y los ingresos no acompañan, ¿sí? El propio presidente dijo, bueno, ahora se viene la era donde se va a sentir en el bolsillo porque hasta ahora no se sintió nada en el bolsillo. Ahora, lo cierto es que aquellos que son empleados por el gobierno nacional, o sea, los empleados públicos nacionales, tuvieron una paritaria del 15%. Y la inflación acumulada a septiembre ya va a estar rondando el 38%. Entonces, uno dice, si a sus propios empleados el gobierno nacional les hace perder ese nivel de poder adquisitivo y a los jubilados y pensionados en la misma línea, digo, ¿cómo espera que el conjunto de la economía entonces alguien le pueda creer que su política económica va a llevar a que de ser reelecto va a cambiar eso y va a generar una mejora en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras? Miguel, no se habló en el debate el tema del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, ¿no? Y hay mucho que decir. El macrismo se quejó durante un tiempo, los primeros meses, sobre lo que había dejado el kirchnerismo, pero la verdad que habría que revisar nuevamente los números, que además se pueden revisar, ¿no?, a través de la web, de lo que pasó en estos últimos años, ¿no?, con el Fondo de Garantías. Sí, es muy fácil de revisar porque los números están. Por supuesto que algunos números uno sabe que están manipulados o manejados. Lo cierto es que cuando se transfieren los fondos de las administradoras de fondos de pensión al Estado Nacional, se transfieren casi 30.000 millones de dólares. Sí. Cuando se entrega al gobierno, en el 2015 se entrega con casi 66.000 millones. Hoy rondan los 32, 33.000 millones de dólares como... depende del dólar que uno tome, porque hoy hay alguna variación en el dólar. Pero lo cierto es que lo han reducido al 50%. ¿Por qué lo redujeron? Primero, por chanchullos varios. De hecho, está el director del Fondo Monetario, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, imputado en una causa por prestarse plata a sí mismo o al hermano, cuando estaba en Cablevisión. Además está el caso de Toto Caputo. Además se desprendieron en un acto irresponsable de todas las tenencias en dólares para poder contener el dólar. Además le pusieron bonos defolteados al fondo, incluso con una ironía. Envían o toman una partida de casi 275.000 millones de pesos del Fondo de Garantía y al día siguiente mandan el proyecto de ley para desfoltear esos mismos bonos. Y además los toman a la par cuando en el mercado se podían comprar al 30%. Es decir, las han hecho todas las que uno puede imaginar. Además, en este momento, a partir de junio, se empezó a descontar 20.000 millones en junio y 10.000 millones por mes
para el pago de prestaciones corrientes, de acuerdo a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esta es plata que sale como flujo y que se pierde. Y bueno, esa situación todavía no fue descrita en el debate presidencial, pero lo que sí hay que decir que en ese sentido hay una posición muy clara que ha expresado Alberto Fernández de defender a capa y espada el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, una pregunta más para Germán, porque podríamos ser el tercer país con más inflación en el mundo. Creo que Zimbabue y Venezuela son los únicos países con más alta inflación. En el debate se habló un poco de Ecuador, pero el ejemplo recurrente o la comparación recurrente es Venezuela por muchos de los candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que significa llegar a este lugar? Bueno, ahí hay una cuestión a resolver, ¿no? La Argentina viene con alta inflación desde hace ya un tiempo, pero lo que ha cambiado es la explicación de la inflación, ¿no? Hasta el 2015 teníamos una inflación por puja distributiva, ¿no es cierto? O sea, salarios peleando contra inflación ahí, entonces era el mecanismo en que, digamos, se explicaba la inflación, y hoy por hoy vos tenés una inflación más que nada asociada a las variaciones en el tipo de cambio por las bruscas devaluaciones que han habido a lo largo de estos años. Sin duda que el gran desafío, uno de los grandes desafíos, porque realmente heredan varios problemas de parte de esta gestión, pero uno de los grandes desafíos es bajar la inflación. Y creo ahí que el tema del pacto social de ingresos y salarios puede llegar a contribuir a eso, siempre y cuando no consolide un nivel de distribución del ingreso muy bajo, ¿sí? Bien. Germán, muchísimas gracias. Miguel, también gracias por haber estado aquí a a ambos.